Buenos días, profesor. El día de hoy voy a exponer esfuerzos en un árbol de levas. En este caso voy a exponer yo solo porque no he tenido participación de ninguno de mis compañeros en prácticamente ninguna parte del trabajo, ni en la realización de los PPTs, ni la corrección del trabajo. Bien, en resumen, vamos a hacer una prueba de fatiga con respecto a los esfuerzos. En este caso, los esfuerzos que se realizan en un árbol de levas van a ser torsionantes y van a ser de axiales, esfuerzos axiales y de flexión. Bien, en los objetivos generales tenemos analizar los esfuerzos de producción en un árbol de levas producidos por un motor de combustión. Y en los objetivos específicos tenemos que conocer los materiales que vamos a utilizar para la fabricación, o sea, con respecto a los esfuerzos que tenemos. Igual tenemos ya, no, tengo un material específico. Tenemos que identificar los esfuerzos producidos por un árbol de levas y determinar el punto más alto de esfuerzo de un árbol de levas. Bien, los problemas y la justificación. En este proceso se ajustarán y definirán diversos parámetros tales como los materiales de fabricación. En este caso, gracias a los esfuerzos que vamos a hallar, como esfuerzo máximo, esfuerzo mínimo, torsionantes y flexionantes, pues vamos a hallar qué tipo de material podemos utilizar. En este caso ya tenemos un preestablecido, ya que averiguando hemos encontrado pues que hay un material que es el AISI 52-100, que es el que se utiliza en este caso para este tipo de piezas. Tenemos en el estado del arte, que desde la Primera Guerra Mundial, días de la posición del árbol de levas no ha experimentado muchas modificaciones. Desde que se inventó pues no se ha variado mucho. Bien, empezamos con el desarrollo. El propósito de un árbol de levas en un motor es de combustión interna en este caso. Controla la apertura y los cierres de las válvulas de escape y de admisión. El árbol de levas posee elementos de constitución por la materia fundida endurecible. En este caso podemos encontrar dos tipos de materiales que se utilizan para los árboles de levas. En este caso tenemos los aceros y las fundiciones. Y también tenemos el límite de alargamiento, que son cosas más específicas del material, que es el límite de alargamiento que tiene que ser mayor a 500 megapascales. Y la dilatación mínima, que tiene que ser entre 1 a 2% debido al calor que produce el motor a la hora de trabajar. Trabajaremos tocando tres puntos, en este caso lo que son el punto térmico por el calentamiento del motor, como había mencionado. Dos, torsionales por la transmisión de movimiento del cigüeñal al árbol de levas a través de los engranajes, debido a que esa es la manera en la que funciona pues el árbol de levas. Y también por flexión, por accionamiento de las válvulas a través de las levas, debido a que pues empujan lo que son las salidas, entonces hace que se genere pues flexión. En este caso tenemos las propiedades mecánicas, tenemos el módulo de YAM, que es 200 gigapascales, módulo de rigidez, que es 800 gigapascales, relación de Poisson, que es 0.21, resistencia a la afluencia, que es 240 megapascales, y densidad, que es 7850 kilogramos metros cúbicos. Bien, como los datos tenemos que el torque de transmisión es a través del cigüeñal, es el que genera pues el torque en el árbol de levas. Momento de flexión en un árbol de levas es generada por las válvulas de escape. Entonces, como habíamos mencionado, pues empuja las válvulas de escape y de admisión, entonces eso genera pues una cierta flexión en el árbol de levas, que en este caso sería de 345 newtons. Torque máximo del motor sería 103 newtons metro. Longitud del árbol de levas tenemos que es 27,1 y tenemos un diámetro de 2,50 centímetros. Y el peso del engranaje del árbol de levas sería de 4,9 newtons. Bueno, aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre en donde podemos observar lo que son las distancias entre cada punto, en donde estamos tomando 4 puntos, que es A, B, C y D. Bueno, en general sería como un árbol de levas un poquito más pequeño, pues para que sea más o menos el desarrollo. Tenemos un diagrama de cuerpo libre donde tenemos por descomposición del engranaje por las válvulas de los pistones 1 y 2 en los apoyos. En este caso en los apoyos son los extremos. Bien,
tenemos los momentos flexionantes, que en ese caso sería la fuerza flexionante, que sería 501.37 newtons, y la reacción, que sería 501.37 newtons, y con una distancia de 0.034 metros, o que es de 3.4 metros, centímetros, o 34 milímetros. Bien, tenemos el momento de torsión, que sería la primera fuerza que se ejerce en el primer punto, que sería donde se empieza a mover los engranajes y da la fuerza de torsión al árbol de levas a través del cigüeñal, que sería 1377 newtons. Luego tendríamos en el punto B, de B a C, que sería de 345 newtons, y tenemos el último punto, que es de C a D, que es 345 newtons. Bien, en los esfuerzos normales de flexión y torsión tenemos tal que el esfuerzo de KF, aquí está, que tenemos el esfuerzo de KF, tenemos KF y el esfuerzo en F. Tendríamos que, bueno, por F se refiere a flexión. Entonces tenemos que sería 1,5 el K por 32.7 megapascales. Eso nos sería tal que 49 megapascales. Luego tendríamos la fórmula para el torque. Entonces tendríamos el K, que es 1.1, y tendríamos el torque, que es 33.6 megapascales, es igual a 36.9 megapascales. Luego tenemos los esfuerzos principales de flexión en torsión. Aquí estamos utilizando el círculo de Born. Entonces, el círculo de Born, mejor dicho. Aquí tenemos el esfuerzo máximo. Tenemos que R es igual a K por F. Bueno, el esfuerzo de K por F entre 2. Reemplazamos con lo que hemos hallado anteriormente y tenemos 42.2 megapascales. Eso es igual a 49 megapascales entre 2. Y eso nos daría tal que 68.7 megapascales. Y luego tenemos para el esfuerzo mínimo, que sería el R por B, esta es menos, lo mismo que sería el esfuerzo K por F entre 2. Entonces en este caso resolvemos y nos daría tal que 19.7 megapascales. La torsión máxima es igual a R, que el R es igual a 42.2 megapascales. Bueno, en este caso bueno, para el anterior caso hemos utilizado el círculo de Mohr, debido a que es el tema 10 de nuestro libro. De ahí he sacado para poder hacer esto. Entonces, para el esfuerzo de von Mises en el árbol de levas, eso más que nada lo he buscado en problemas ejemplo en internet. Entonces tenemos el cálculo de esfuerzo de von Mises en el árbol de levas es igual al I1, bueno, I1 al cuadrado más 3 el I2. Entonces, para poder hallarlo, sí, tenemos aquí que sería el I1 es igual al esfuerzo en X más el esfuerzo en Y. En este caso, pues el esfuerzo en X, el esfuerzo en Y vienen representados por el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Y en el caso del 2 tenemos tal que el esfuerzo X y el esfuerzo en Y, que sería el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo, menos la torsión al cuadrado XY. Entonces reemplazamos en el caso del esfuerzo 1, que sería 68.7 megapascales, que hallamos en la parte anterior, que es el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo, más 19.7 megapascales como esfuerzo mínimo. Eso nos daría igual a 88.4 megapascales. Y en el caso de el I2 tenemos que el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo menos, como ya mencionado, torsión al cuadrado más el momento máximo. Entonces, bueno, torsión 2 máximo. Entonces tendríamos que el I2 igual a 68.7 megapascal, lo mismo que habíamos hallado, que es 88.4 megapascales, menos 44.2 pascales al cuadrado, que habíamos mencionado que ese es el R. Eso nos daría igual a 600, 2, 5 y 4 ceros megapascales al cuadrado. Todo eso lo sustituimos y nos daría tal que el esfuerzo de von Mises nos daría tal que
raíz cuadrada de 88.4 megapascales al cuadrado menos 3 veces el bueno, esto es por fórmula que habíamos mencionado en la parte de acá arriba, donde dice el I1 por 1 al cuadrado menos 3 veces el I2. Entonces aquí tenemos el I2, pues entonces lo reemplazamos, ponemos al cuadrado, nos daría pues esos números tan grandes, pero que al momento de poner la raíz cuadrada nos daría tal que 98 megapascales, y ese sería el esfuerzo de von Mises. Bien, tenemos que los resultados con respecto al análisis sería el esfuerzo de transmisión transmitida por el engrane del árbol de levas, sería de 1560 newtons. Tenemos el esfuerzo de flexión, que sería 49 megapascales, el esfuerzo de torsión, que es 36.9 megapascales, y el esfuerzo de von Mises en un árbol de levas, que sería 98 megapascales. En este caso se identificó que existen esfuerzos de flexión y torsión en un árbol de levas. El esfuerzo de torsión en este caso es 1377 newtons. Este análisis también indicó que la región donde se presentan mayores momentos de flexión es en el apoyo número 1, que es donde entra el esfuerzo, que sería 501.37 newtons. Bien, tenemos aquí unos anexos y planos. En este caso tenemos un plano de un eje de levas ya completo de escala 1-3. Entonces aquí podemos observar pues el radio, que en este caso pues las piezas no tienen que tener mucho radio. Por ejemplo, en los ejercicios nosotros trabajamos con 0.2, aquí estamos trabajando con 0.02 en cuanto al radio, porque tiene que ser más rectas lo que son las esquinas. Y pues tenemos un árbol de levas de 403.60, y pues eh, esa sería más que nada la representación de un árbol de levas completo. En este caso nosotros hemos hecho una sección un poco más pequeña para que sea más ameno y si no tendríamos que hacer tantos cálculos. Y bueno, en el otro lado tenemos lo que es una leva, porque nosotros estamos trabajando con el eje de levas, que es el árbol, pero en sí lo que mueve lo que son las salidas serían las levas, y aquí tenemos, bueno, pues un plano acerca de una leva, pues, ¿no? Sus medidas y todo ello. Bien, tenemos lo que son también los análisis o presupuestos, donde tenemos pues desayuno, almuerzo y cena en el caso de pues de los torneros, en el caso del transporte de los peones que vayan a hacer la instalación de las piezas, el transporte de insumos pues para los desayunos, almuerzo y cenas, una pulidora metálica para dejar pues los acabados de las piezas, tanto como las levas como el mismo árbol de levas, una pulidora metálica, un pie de rey pues o vernier para poder tener medidas exactas, un reloj comparador pues para tener el, el tiempo de fabricación, trapos industriales en el caso de que utilicemos pues algún tipo de aditivos o utilicemos algún tipo de óxido, de ácido, o por ejemplo si se usa thinner o algo para los acabados. Entonces tenemos un trapo industrial, tenemos las CPPs, que podrían ser lentes, cascos y guantes, gasolina, y tenemos en este caso, como hemos mencionado, pues el que vamos a usar, el material, que en este caso sería la IC 52100. Y tenemos un maestro forjador pues para las piezas, para poder unirlas en el caso de que tengamos unirlas, un maestro tornero pues para dar los acabados, y un mecánico para hacer el ensamblaje del árbol de levas. Herramientas varias, un torno y una fresadora pues que se tiene que pagar por hora, un horno de endurecimiento para dar los acabados a las piezas, y el pulidor de metales para también dar los acabados. En ese caso pues nos daría un valor de venta de 987.18, y el costo de operación sería de 881, con una ganancia de 106 dólares prácticamente. Bien, en conclusión tenemos que se conoció que los materiales utilizados en la fabricación de un árbol de levas, tales como el acero, el carbón, resultan ser pues un aspecto fundamental por su peso y resistencia. En este caso pues hemos tomado
el, la fabricación de un acero al carbón para hacer un árbol de levas. En este caso nos ha servido bastante bien, puesto que hemos visto que la resistencia máxima es bastante alta y pues puede trabajar bastante bien. Se determinó que el esfuerzo máximo fue 98 megapascales, el cual se obtuvo utilizando el método del análisis, tanto como el esfuerzo de torsión, y esfuerzo máximo, esfuerzo mínimo y pues el esfuerzo de la flexión pues a la hora de hacer el trabajo. Y también se realizó un análisis de la resistencia de la fatiga de un árbol de levas a la hora pues de trabajarse. Bien, eso sería todo, profesor. Muchas gracias.